Continuamos con esta edición especial de Sobre Ciencia dedicada a los 95 años del Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable. Y bueno, y también hablamos del propio Clemente Estable recién, pero ahora Daniela y Alexandra, ¿cómo les va? Bienvenidas. Hola, buenas noches. Recorrieron pasillos, laboratorios, se metieron en las entrañas del IPSE, ¿no? Como le decimos cordialmente. Hay tanto para hablar del Clemente Estable, del IPSE, del Clemente, todas las versiones que se lo llaman. Porque la verdad que es, bueno, 95 años no es poco y ha pasado mucho. Sí, y cada laboratorio es un programa. Por supuesto. No, visto en tiempos de televisión, sí, o más de uno en algún caso. Pero bueno, Daniela, vos te metiste de alguna manera a ver qué pasa hoy con lo que eran, digamos, las líneas que definió Estable en su momento, ¿no? Ahí está. En este programa lo que quisimos es, bueno, traer un poco la memoria viva que fue Trujillo en el primer bloque, que la verdad que es maravilloso escucharlo, y además de hablar de las diferentes investigaciones que se llevan a cabo también, queríamos hablar un poco del legado de Clemente Estable, ¿no? Que es un legado enorme además, que no tiene que ver solamente con una disciplina, sino con una concepción de la ciencia. Eso es lo que va a tratar de resumir el informe. Imagínense toda una vida resumida, o el legado de toda una vida resumido en unos minutos. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio porque obviamente nos van a quedar pero me lo vendiste bien, me muchas dejaste cosas enganchado. afuera, ¿sí? En principio vamos a hablar del legado quizás más natural, que es su área, ¿no? La neurociencia, pero también vamos a hablar de la concepción de ciencia. En este primer bloque del informe, en realidad vamos a invitar, para que lo cuenten ellos, a José Sotelo, que él es responsable del Departamento de Genómica, y me estoy olvidando de genómica del IPSE, está bien, que él nos va a comentar cuál fue el aporte de Clemente en cuanto a la tecnología que hoy se usa y que en ese momento se usaba para la ciencia. ¿Por qué Clemente Estable fue un pionero en la incorporación de tecnología para la investigación de la ciencia? Dele paso. Adelante. Para resumir el legado de Estable, confieso que es un desafío enorme. Pocas palabras: inspiración, creatividad y la tan mentada innovación. Las áreas más importantes que él cubrió, y te lo digo de una perspectiva de cuarta o quinta generación que se asocia al trabajo inicial de Clemente Estable, por supuesto son la neurobiología, temas de biología celular, histología, ¿sí? Pero principalmente las neurociencias, y lo educativo, lo vocacional, la continua exploración de despertar vocaciones de científicos o vocaciones de educadores. Si bien él se dedicaba a todas las cuestiones usando aproximaciones histológicas, microscopía óptica, él dio pie a una generación que instaló en Sudamérica los primeros microscopios electrónicos. El instituto, que no llevaba su nombre en ese momento, es pionero realmente en el uso de tecnologías de punta para estudiar las células a una resolución que en ese momento no tenía precedentes. Era un gran paso, un paso enorme para comprender la célula y sus componentes interiores. La incorporación del microscopio electrónico a este instituto funda una escuela de ultraestructura en toda Sudamérica. Los adelantados que están acá colaboraron con Brasil, Venezuela, varios países para también instalar esos microscopios, incorporar en el país un cambio revolucionario. Realmente abre un gran campo de investigación que luego abren otros y abren otros y abren otros. Y aquí me encuentran utilizando algunas cosas de esas, pero ya cultivando el mismo espíritu, abriendo campos nuevos de investigación todo el tiempo.
en el primer bloque hablaban de Sotelo Viejo y de todos los Sotelos que seguían estudiando en el Clemente. Acá uno de los herederos, ¿no? De los sucesores. Sí, es que Sotelo es una familia de investigadores, no solamente los Sotelos, sino las parejas, la madre y la abuela de José. Entonces, bueno, y José, como nos contaba en este primer bloque, hablaba de la revolución que generó en la forma de investigar la incorporación de este microscopio electrónico. Pensemos que en la década del 50, por supuesto, esto era hablar de tecnología de la NASA, ¿no? Claro. O sea, y traerlo a Uruguay y América Latina, o sea, Uruguay como pionero en la ciencia de América Latina. Eso es uno de los legados de Clemente Estable. Y el otro, uno de los más naturales, pensando en la formación de Clemente Estable como neurocientífico y su formación con el premio Nobel español Ramón y Cajal, es por supuesto en la neurociencia. Claro. Entonces, para hablar de ese legado, hablamos con Ángel Caputi, que él es responsable del Departamento de Neurociencias Integrativas y Computacionales del IPSE, que bueno, que obviamente también con él podríamos hablar horas de lo que fue Clemente, un montón de anécdotas, tanto científicas como personales, pero vamos a escuchar qué nos cuenta él sobre el legado de Clemente Estable y la neurociencia. Yo creo que el legado de Clemente Estable es triple. Por un lado, desde el punto de vista de la ciencia, la introducción del trabajo científico en forma profesional en el Uruguay. En segundo lugar, la introducción de la filosofía de la ciencia, y hay muchos escritos de Clemente Estable al respecto y conferencias. Y el tercero, desde el punto de vista educativo. No hay que olvidarse que Clemente Estable era un científico básico y en esa base reconocía también la importancia de que el niño, ya desde niño, empezase a acceder al conocimiento científico. En el pensamiento de Estable, la biología era una de las áreas más importantes que pensaba como desarrollo científico. En esas áreas fue como una gran perdigonada, porque nada le quedó aparte a Estable. Eso fue una gran virtud de Estable, en el sentido de que él, que venía de la neurociencia, tuvo también la visión de ir generando distintos polos de desarrollo en muchas otras áreas de la biología. Lo que tenemos hoy desde la microbiología hasta el estudio del comportamiento, todo eso ya estaba en ciernes en la época de Estable. Estable, sin duda, era un neurobiólogo, pero también, por ejemplo, la bioquímica, y dentro de la bioquímica, Estable se interesó de repente en sustancias que tenían que ver con la relación entre distintos animales. Y hay unos animales que son unos arácnidos, parientes de nuestras arañas, que segregan una toxina, que después se demostró que es un antibiótico muy importante. Entonces, ese es uno, la bioquímica. Otro, la genética. Otro, la zoología en sí. Fue muy amplio su visión y la importancia de tener a todos, porque la biología solo se puede entender en la relación entre los distintos tipos de especies biológicas. Bueno, el legado Estable viene por muchos orígenes, ¿no? Y abarca distintos aspectos de la neurociencia. Don Clemente se metió en tres grandes polos de la neurociencia. En la célula, por otro lado, el tema del circuito. Y el tercero es el estudio del comportamiento. Y de hecho, de las tres áreas más importantes de las neurociencias hoy son la neurobiología celular, el estudio de los circuitos y el estudio de la aplicación de los circuitos al comportamiento.
Sí, no hay un error ahí. Si uno ve elementos que uno esperaría en un laboratorio electrónico, ¿no? El tester y cables y demás, forman parte del abordaje integral que se hace, bueno, de los estudios neurocientíficos, ¿no? Eso mismo, bueno, Sí. y como decía Caputi, Clemente Stable fue un adelantado en el área de la neurociencia. Su legado, lo que él empezó, hoy continúa, y eso, tantos años después, en ciencia, es realmente un hecho a destacar. La vio clarita, dirían en fútbol, ¿no? Sí, Eso claro, mismo. sí. Y quiero quedarme con 3 aspectos que mencionó Caputi, que en realidad fueron mencionados casi que por todos los que hemos conversado en estos días sobre Clemente Stable, y que son su legado en la profesionalización del oficio, en la educación científica y en la filosofía de la ciencia, y en particular en la profesionalización y en la forma de hacer ciencia, ¿no? Todo el tiempo, todo el hombre, ¿no? Exacto, y en lo que decía Trujillo hoy, ¿no? La dedicación total, pensar que hasta Clemente Stable investigar no era un trabajo remunerado, era algo que hacía la persona porque quería, ¿no? No era, en la medicina quizás había sí una cierta trayectoria, pero no en la ciencia en general. Y eso es un legado de Stable que creó la dedicación full time. Pero en la última parte del informe justamente vamos a abordar un poquito esto que decía Caputi de la interdisciplinariedad, ¿no? De la conjunción de diferentes disciplinas para generar conocimiento. Y para eso vamos a hablar con Anita Eisenberg, Bien. que es responsable del Departamento de Ecología y Biología Evolutiva, y ella nos va a contar entonces cuál fue el legado en ese sentido. Uno de los legados más importantes de Clemente Stable es el entender la necesidad en la ciencia de los abordajes multidisciplinarios. Al día de hoy, la ciencia es impensable que uno trabaje en una disciplina y exclusivamente en esa. Necesitamos de ese trabajo en equipo, en conjunto, desde diferentes áreas. Y él hace mucho tiempo atrás ya planteaba eso. De hecho, fundó la institución teniendo en cuenta eso. Convocó a científicos de las áreas más diversas a trabajar en conjunto para que se dé esa red neuronal que él tanto estudió, que eso exista entre estudiantes, científicas, científicos. Y es una idea extremadamente moderna para la época. El legado de Clemente Stable para mí tiene que ver con lo que es inspiración como científica y tiene que ver con una revolución que se dio en el Uruguay de ese momento en lo que es la manera de hacer ciencia. Particularmente desde mi área que está relacionada con la ecología y la biología evolutiva, la evolución, él siempre entendió de la necesidad de buscar en nuestro país modelos en animales, en plantas, conocer esos modelos y que de ahí podían surgir muchísimas preguntas y aplicaciones posteriores a todas esas investigaciones. Él fue fundador de la Sociedad Linneana, que era una sociedad en la cual se juntaban gente interesada en la zoología, pero había también filósofos y hacían grandes expediciones al norte del país. En una época en la cual eso era extraño, expediciones que a veces duraban un mes y salían simplemente a observar, a explorar la naturaleza. Describieron especies de plantas, de animales, por primera vez para nuestro país. Pero a su vez él era neurobiólogo, entonces tenía esa cabeza de que para lograr entender o responder grandes preguntas todo tiene que estar conectado. Está bueno esto, ¿no? De poner en valor, de poner en tiempo y sobre todo de comprobar una vez más que casi todo está vigente hoy, ¿no? Sí. Y hablamos del legado de un hombre, ¿no? Claro, Eso es claro. lo más ¿Y cómo increíble. se siente en cada investigadora e investigador de Clemente, O ¿no? sea, hay una camiseta ahí, ¿no? Claro. Ahí en el Clemente Por juegan con supuesto. no es el único lugar,
pero siempre que vos hablás, sí, uno siente esa pertenencia. Ese legado lo viven día a día. Y déjame agregar una cosa, ya que estamos hablando de una persona que marcó justamente, ¿no?, tantas generaciones. Entonces, para resumir, ¿no?, el legado de la profesionalización del oficio, de la educación científica, de la interdisciplinariedad, pero además es importante pensar que estas figuras, que en su momento, en los años 50, generaron ese despegue de la ciencia uruguaya y la posibilidad de lo que es hoy, no son figuras que tienen que aparecer una sola vez en el tiempo, ¿no? Periódicamente tienen que aparecer este tipo de figuras que rompan lo que está hecho, que sean innovadoras y que generen el próximo salto. Así que bueno, quizás en unos años vamos a estar hablando del legado de otro científico o científica. ¿Estaremos nosotros o estará otro hablando de ese legado? Vamos a ver.